¿Recuerdas el mural El Acecho que vimos en el video pasado? Este provocó una pequeña crisis al interior de la preparatoria. Hay quien dice que este personaje en el mural es Carlos Marx, pero lo más seguro es que Orozco retratara a Luis Napoleón Morones, líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, organización aliada de Plutarco Elías Calles, que estaba por convertirse en el presidente de México en 1924. Sumado a las quejas de maestros, alumnos y prensa, provocan la salida de José Clemente Orozco en 1924 de la Preparatoria Nacional. Orozco se dedicaría a otros proyectos como ser caricaturista del periódico El Machete, como esta caricatura de 1924 donde el artista se burla del grupo de intelectuales mexicanos conocidos como los contemporáneos, acusados de afeminar la literatura nacional. También en 1925 pintó el mural Omnisciencia por encargo de Francisco Sergio Iturbe en la Casa de los Azulejos, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y en 1926 pintó en solo 18 días el fresco Reconstrucción o Revolución Social de 42 metros cuadrados en la Escuela Industrial de Orizaba, Veracruz, por encargo del secretario de Educación Pública José Manuel Puig, quien sustituyó a Bernardo J. Gastelum. En este mismo año, siendo rector de la Universidad Nacional de México Alfonso Pruneda García, Orozco regresaría al proyecto muralístico de San Ildefonso con una nueva propuesta, más dura y explícita, que trataba temas como el mestizaje y la violencia generada por la revolución, aun cuando ésta ya había terminado. Si quieres saber más sobre estos murales, acompáñame en este recorrido. Bienvenidas y bienvenidos. En breve, viaja y aprende sobre la segunda etapa muralística de José Clemente Orozco en el antiguo Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México. La idea oficialista de la Revolución Mexicana que a muchos se nos enseñó en la educación básica nacional fue producto del fin de legitimidad de un partido político hegemónico, por lo cual era necesario que fuera vista de manera totalmente heroica, enalteciendo ciertos valores y personajes a conveniencia, y desprestigiando a otros, vista de otro modo y en términos muy simples. Con la salida de Porfirio Díaz del país, la dictadura había llegado a su fin. Sin embargo, ese solo fue el comienzo de varios grupos armados luchando, en muchos casos por intereses particulares, en vez de proyectos nacionales, entrando en una guerra civil de unos bandos contra otros. En todos los casos, la carne de cañón fueron los grupos menos favorecidos, en su mayoría campesinos, y aún terminada la revolución, la situación de inseguridad y desigualdad era cosa de todos los días. Esta era la visión que Orozco, quien vivió durante el conflicto, tenía de ese movimiento. Así que a su regreso a San Ildefonso comienza a pintar los muros del segundo piso, que a diferencia de las escenas aisladas de los murales pasados, aquí vemos una serie de imágenes que retratan un mismo tema, la violencia y desolación campesina que la revolución trajo al país. Trata de mostrar imágenes anónimas de la gente que participó en el movimiento, empezando con el mural Revolucionarios, que es una escena donde 3 hombres y 2 mujeres caminan fatigados por las exigencias de la lucha. Los hombres van con sus cananas y fusiles, y detrás de ellos 2 soldaderas o adelitas, mujeres que acompañaban a sus parejas en la lucha armada. Enseguida está el mural La Familia, donde se ven 3 generaciones de una familia. Es un mural ambivalente, pues la figura en primer plano aparece tendida, con la cabeza en el regazo de una figura femenina, de tal manera que el espectador se pregunta si descansa, sueña o agoniza, si es una apacible escena de armonía familiar o se trata más bien de una dramática piedad. De fondo se ve un tono azul que da una sensación de melancolía y desolación. Esta familia de campesinos mira un horno de ladrillos. La combustión del horno y el humo eran para Orozco la construcción del futuro, pues los ladrillos son uno de los principales materiales de construcción. A un costado está el fresco La Despedida, donde 2 hombres que van a la guerra se despiden de sus madres, quienes cegadas por su propia voluntad evitan ver partir a sus hombres, hijos o hermanos a un lugar del que quizá no volverán, mostrando una escena de gran emotividad. En el mural Trabajadores,
Un grupo de hombres cargan sus herramientas de trabajo para el campo y acompañados de sus mujeres van a iniciar su jornada laboral. Se les ve de un ánimo decaído y fatigados. La bendición plasma una escena de una madre, quien mirando a los ojos a su hijo lo bendice. Este está de rodillas y se despide antes de irse a la guerra. Se ve cómo deja atrás su actividad del campo, pues sus 2 arados, presentados en primer plano, quedarán abandonados. Por las características del rostro de la mujer, se pone en duda que Orozco haya sido quien terminó este mural. En el fresco El Sepulturero hay un personaje que se ha quedado dormido peligrosamente al borde de la tumba. Incluso sus pies ya están dentro del foso. Pareciera que ha cavado su propia tumba y refleja la idea de cercanía a la muerte en cada instante de nuestras vidas. El último fresco de este conjunto de tableros es el llamado Mujeres, protagonizado por 3 de ellas, de las cuales una carga a un bebé y otra está embarazada. A un costado un arado, en una analogía de la fertilidad entre la tierra y las mujeres, que a pesar de lo vivido anteriormente, traerían una nueva generación y con ella un cambio. De modo similar, los magueyes entre cada mural son también un surco sembrado con la vida del campesino. Los agaves emergen con la promesa de que algo nuevo viene para los que han estado ahí por siempre. Orozco sintetiza los elementos iconográficos del campo, mientras que en el fondo las volumetrías arquitectónicas constituyen otro referente metafórico, grandes volúmenes bien cimentados como una familia, una nueva sociedad que se construye a partir de los que perdieron la vida. Este conjunto muestra temas universales, la vida y la muerte, el nacimiento y el luto, el costo de una guerra. Orozco fue un gran crítico de movimientos sociales, políticos, la religión, pero también de su propio trabajo, así que a su regreso borró algunos de sus primeros murales, los que eran de corte esotérico, dejando de esto solamente el de maternidad, que representa a una madre con su hijo. Debajo de ella se observa una mujer desnuda que está comiendo uvas, que son una fruta asociada con la celebración. El niño es el hombre nuevo surgiendo de entre las ruinas de la destrucción. Se aprecia una clara influencia del Renacimiento europeo. Los murales que estaban en el panel a la izquierda de este son los que Orozco cambió. A un lado pintó la destrucción del viejo orden, donde 2 hombres representan la fortaleza a las que aspira México después de la Revolución, mientras que a su espalda están los edificios derrumbados, que simbolizan el viejo orden ya destruido. Representa la acción de dejarlo todo con la esperanza de algo mejor. A continuación La Trinchera, donde vemos una trágica escena con 3 hombres, de los que no se aprecian sus rostros. El del lado izquierdo porta un par de cananas y aparece cayendo sobre el segundo, que a su vez cae sobre un gran bloque de piedra con sus brazos extendidos, que en conjunto con su cuerpo forman una cruz, símbolo de las vidas que se sacrifican en pos de los ideales. Esta crucifixión es tan general que la idea se entiende perfectamente, pero no como Jesús en su parte religiosa, sino el sacrificio en general. Un tercer hombre aparece arrodillado y cubre con su brazo izquierdo su rostro, lo que se puede interpretar como su involuntad por presenciar el dolor y la muerte que emana de la lucha revolucionaria. Este mural muestra la tensión y el dolor del movimiento armado. Tiene un magistral contraste de colores negros y rojos que reflejan el fuego y la sangre que la revolución dejaba a su paso. Es considerada una de las obras más importantes del pintor. El siguiente es La Huelga, ubicado donde estuvo el mural Cristo destruyendo su cruz. De hecho, el artista aún dejó una cara con una aureola, que era la de Cristo que formaba parte del mural original. Por abajo 3 personas sostienen sin ganas una bandera roja que simboliza el derecho a huelga, ese anhelado derecho que provocó la revolución y que ahora solo se veía como demagogia de un discurso desgastado por años de promesas incumplidas. En las escaleras del patio principal, Orozco creó un discurso con un mensaje bastante interesante y que da por sí solo para un video, así que es de lo que hablaremos en el próximo capítulo de esta serie.
Puedes suscribirte para recibir las notificaciones del nuevo contenido con información cultural de lugares turísticos en México. Te deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Carlos y me despido. Hasta la próxima. En breve, viaja y aprende.